Hola, hoy estoy en Baquio, un pueblecito de Vizcaya, y he venido a dibujar un típico caserío de la zona. Como veis, estoy aquí en una campa grande y me sentaría en el suelo a dibujar. Lo que pasa es que está un poquito mojado de que ha llovido hace poco, entonces he hecho el dibujo a lápiz, lo más básico, como veis aquí, de todo el caserío, la parra de alrededor y un poquito los montes, y me he venido a este hotel que hay aquí cerca, que es el Hotel Torrea, y que está justo enfrente de la casa que he dibujado, así que me siento aquí cómodamente en la mesa y ahí enfrente tenéis la casa. En realidad es la parte de atrás de la casa, el lado contrario al que he dibujado, pero me sirve para ver un poco los colores y eso, que es lo que me interesa, porque el dibujo principal ya lo tengo hecho. Entonces me he pedido un café, un vasito de agua y un cenicero que me va a servir como recipiente para poner el agua y dar el color. Voy a remarcar un poquito para que se vean mejor todos los trazos de lápiz, que estaban un poco flojos, porque como voy a hacerlo sin rotulador, directamente a color, pues es necesario que se vean bien los trazos de lápiz para saber por dónde dar el color. Aquí lo importante es sobre todo simplificar mucho, no entrar en muchos detalles, por ejemplo en la parra o en las tejas del techo de momento, sino simplemente marcar la zona que van a ocupar las tejas, marcar la zona que va a ocupar la pared de la casa y la zona que va a ocupar el monte, sin entrar en detalles dentro de lo que es cada zona. Porque cuando trabajáis directamente a color, a partir del lápiz, las formas del dibujo realmente no se definen con el lápiz ni con el rotulador, sino que se van a definir con el color. Entonces tiene que quedar muy claro lo que es cada zona para dar el color de base, y luego ya encima de ese color de base pues podéis dar ya más detalles del dibujo y definirlo un poquito más, pero hay que partir de una base de color que sea la que defina la forma del dibujo que estáis haciendo. Entonces voy a empezar por una de las superficies más grandes, que es el cielo. El cielo lo voy a humedecer un poquito porque veis que está un poquito nublado, tiene unas nubes así un poquito irregulares, está bastante cubierto, y entonces me interesa dar una textura un poquito difuminada de las nubes. Voy a crear un color azul grisáceo, mezclando azul ultramarino con gris paine, y sobre este fondo humedecido con agua limpia empiezo a dar aleatoriamente algunas sombras en gris azulado, dejando siempre algunas partes en blanco. Esto es una forma fácil de hacer el cielo, y es imprescindible que lo mojéis bien uniformemente toda la base antes de empezar, y luego ya pues vais dando pinceladas de azul así un poco grisáceo, y cuando según vaya secando pues lo podéis corregir un poquito, intensificar, etcétera. Ahora me voy a meter con la parte del césped de abajo. Creo un verde brillante con bastante amarillo, y con este verde lo que voy a hacer es toda la parte del césped, respetando la casa y el suelo que hay alrededor de la casa. Con esto veis que ya se va definiendo un poquito la forma del terreno de la casa, por lo menos, toda la parte inferior. Reservo también un poquito el tronco del árbol, aunque ese tronco irá en un marrón mucho más oscuro y podría llenar esa parte que luego con el marrón oscuro se va a ver bien, pero bueno, ya que es una forma grande y eso, pues la dejo en blanco para no mezclar mucho los colores. Ahora voy dando pinceladas verticales en todos los límites del césped para
da la sensación de que es césped así un poquito salvaje, que tiene ramas un poquito grandes que suben hacia arriba y así se define un poquito la textura del césped y no queda como una superficie plana, como si fuera pintado el suelo, sino que se vea que tiene un poquito de textura. Luego con un verde un poquito más oscuro puedo ir dando algunas pinceladas más pequeñitas y con eso pues voy creando un poco la textura de la hierba, que son pinceladas verticales cortas, así un poquito aleatorias, que dan la impresión de que hay una textura como de pinchos que salen del suelo, que serían las briznas de hierba. Esto de momento se irá fundiendo un poquito con el fondo porque está en húmedo, entonces cuando se quede del todo hay que insistir. Lo que hago también es secar mucho el pincel, haciéndolo con el dedo, y cuanto más seco esté el pincel, más finas serán las líneas que voy haciendo. Dais un poquito por toda la superficie, que no quede muy regular, sino que quede bastante aleatorio, así un poquito, en una zona un poquito más, en otra un poquito menos, pero que, bueno, dé la impresión de que es hierba mediante este método de hacer pinceladas verticales cortitas. Ahora estoy creando un verde un poquito más oscuro. Aquí en este paisaje que de campo que tiene mucho verde, lo fundamental es crear distintos tonos de verde para los distintos elementos que hay. En este caso estoy haciendo el árbol, es un peral, entonces he dibujado unas cuantas peras que estoy ahora definiendo, silueteando un poquito. Las he hecho un poquito más grandes de lo que son realmente, las he exagerado un poco para que se vea bien la forma de la pera y se defina bien el tipo de árbol que es, porque si lo hago al tamaño real que tiene serían simplemente puntitos de color amarillo que no se vería bien la forma, entonces lo exagero un poquito y lo que voy haciendo, como veis, es empezar por la silueta de todas las peras y luego rellenar el espacio que hay en medio. De esta forma evito el tragarme alguna pera, porque si voy haciendo el verde del árbol así un poquito caóticamente, pues es muy posible que me salte alguna de las peras y las llene de verde. Entonces empiezo primero definiendo lo que son las peras y luego ya voy rellenando en medio con el mismo verde y así de esa forma pues ya me garantizo que se vean todas las peras que he dibujado previamente a lápiz. La forma del árbol, la silueta, como veis, es muy irregular, tiene muchas ramas pequeñas que salen fuera de la silueta y le dan un contorno muy irregular. Entonces lo que estoy haciendo ahora primero es una base del árbol, el color base, que quedará un poquito claro de momento, pero luego al final del dibujo ya lo oscureceré con pinceladas un poquito más oscuras para darle ya la forma definitiva con un color oscuro que destaque sobre el fondo. Sobre esta misma base intento hacerla lo menos regular posible, entonces le voy oscureciendo algunas partes. Esto es una labor un poquito pesada de ir insistiendo en algunas zonas y eso hasta que logréis más o menos la textura de todo el árbol y que no quede muy plano todo eso. El fondo del árbol tiene que quedar bastante irregular porque hay muchas zonas de sombra, zonas de luz y eso. Ahora he creado un gris claro, un poquito azulado, para hacer todo el suelo de alrededor de la casa. Este suelo, como es muy claro y ya más o menos está seco el césped, pues puedo incluso
pasar el color un poquito por encima del césped que sobresale y no se corre demasiado. Queda toda la banda ya alrededor de la casa y eso va definiendo un poquito más la forma de la casa. Ahora ya empiezo con lo que es la casa en sí. Voy a hacer toda esta cornisa frontal, el alero este que tiene. Voy a empezar dándole una base de color gris claro que luego iré oscureciendo para darle la forma de las vigas que tiene ahí saliendo. Ahora ya voy haciendo un color ocre con un poquito de azul para imitar un poco la piedra. Esta casa tiene una parte encalada en blanco y una parte que se ve la piedra visible. La parte encalada es la parte frontal de arriba, el piso superior, y el resto de la casa es más o menos de piedra, menos algunas puertas que están pintadas y la escalera que está pintada en blanco también. Todo el resto es de piedra. Entonces voy haciendo toda la pared de piedra, reservando los espacios de las puertas y las ventanas y ya metiéndome un poquito en los huecos que deja el árbol, que es por donde se ve a través del árbol la piedra de la casa. Hago también esta parte de abajo del lado derecho. Esto será un color clarito de base que luego ya iré oscureciendo e iré dándole la textura de las piedras con pinceladas un poco más oscuras. Aquí simplemente voy a reservar la escalera esta de piedra que hay en el lateral izquierdo y el resto, todo lo que se vea a través del árbol, le voy dando color de piedra. Tengo que tener cuidado de dar el color solo en las partes que son huecos del árbol y no confundirme con las peras, por ejemplo, que tienen que quedarse en blanco de momento para que luego ya les dé el color. Ahora voy a crear un rojo con un poquito de granate y un poco de naranja para hacer toda la parte del tejado de la casa. Toda esta parte la voy a dar uniforme, todo el tejado, pero voy a ir empezando a marcar un poco la textura de las tejas, dando las pinceladas largas y siguiendo la inclinación de las tejas. De esta forma van quedando, como veis, algunos brillos blancos entre columnas de tejas y eso va dando ya un poquito la sensación de teja. Si hiciera todo el tejado uniforme con este color, pues me quedaría más plano y luego ya sería más difícil sacar los brillos de las tejas. Entonces lo que hago es ir dando directamente la superficie de las tejas como líneas continuas con la inclinación de las tejas y luego ya en este lado lo que hago son marcar las tejas individuales que se ven, que sobresalen ahí un poquito. Intensifico un poquito algunas de las líneas que he hecho para darle un poco de textura y bueno, con eso ya tengo una primera base de las tejas que luego ya pues iré oscureciendo algunas de las tejas porque si os fijáis en un tejado de tejas normal no son todas exactamente del mismo color, hay algunas un poquito más oscuras, otras más claras y eso le da un poquito la textura y el volumen al tejado de tejas. Ahora estoy creando un color verde azulado muy claro con el que voy a dar unos árboles que hay aquí al fondo que son más claritos. Con esto creo una diferencia entre lo que hay en el suelo, que es el verde del césped, y lo que hay en el monte, que será un verde mucho más oscuro, mucho más intenso y azulado. Y así diferencio bien lo que es el primer plano, que es el césped, de lo que es el segundo plano, que es esto que estoy dibujando, que son unos árboles indefinidos. Hay algunos olivos y otro tipo de árbol, pero bueno, yo no distingo los árboles
que hay, simplemente hago una masa de árboles que está ahí en un plano medio y la voy a continuar también por la derecha, aunque por la derecha, según veis en la foto, pues no hay tanto de esos árboles, pero la continúo un poquito por la derecha para que dé la sensación de continuidad de una parte del dibujo a la otra y que se vea que hay ahí al fondo toda esta parte de aquí, toda esta zona, que son árboles intermedios que están a una distancia media. Ahora estoy creando un color amarillo con un poquito de verde, utilizando el resto de verde que tenía, le añado mucho amarillo y con eso voy a crear un color verde muy intenso, muy claro y amarillento, que me va a servir para dar toda la zona de la parra que hay sobre este entramado de palos que hay aquí en toda la planta baja. Entonces toda esta parte la voy dando de este color para marcar que es la zona donde hay una parra, es una parra que cubre todo el alrededor de la casa en la planta baja, y luego debajo de esta parra ya haré los palos de toda esa galería para que se vea bien por dónde va la galería. Para hacer la parra, como habéis visto, lo que he hecho es la parte de abajo muy plana, porque es la parte que está pegada a los palos, y luego la parte de arriba un poquito más irregular, que son las hojas de la parra que suben por ahí. Ahora he creado un verde muy oscuro, he usado un verde de perileno, que es bastante oscuro ya de por sí, y luego le he añadido un poquito de negro. Y lo que voy a hacer es imitar la textura un poquito del bosque, es un bosque de abetos grandes que sobresalen ahí al fondo, y empiezo dibujando como en la hierba pinceladas verticales así cortitas, que serán lo que marque la silueta de ese monte, y luego ya la parte de abajo la hago un poquito más recta, adaptándome a la forma de la casa. De esta forma, al ser un color muy oscuro, lo que estoy haciendo es marcar bien la forma de la casa mediante el fondo este oscuro, que haya mucho contraste entre el fondo y la casa, y así se define mejor la forma. También estoy, como veis, marcando la forma del árbol de segundo plano mediante el uso de un color muy oscuro de fondo, pues destaca mucho, hay mucho contraste con la forma de abajo. Y luego ya voy repasando un poquito los árboles de arriba para que queden en forma de diente de sierra e imite un poquito la forma de los árboles del monte. Todo este monte continúa también por el lado derecho. Ahora voy a hacer lo mismo, pero a la inversa, en un orden diferente, que es empezar por la base que define la casa, todo lo que rodea la casa. Lo hago lo más uniforme posible. Y una vez que tengo rellena toda esta parte, pues la parte de arriba, la parte superior de esta zona, la voy haciendo con pinceladas cortitas verticales para imitar la textura de los árboles del monte. Luego por dentro de los árboles de segundo plano, pues puedo poner alguna sombrita también para darle un poco de textura. Lo hago con el mismo color, como si se transparentara esa zona de árboles y se viera el monte por detrás. Voy ahora ya con detalles pequeños de la casa. Entonces los balcones y ventanas de la parte frontal tienen un marco color amarillo, que entonces estoy dando toda la zona de la ventana de ese color para luego dar el interior de la ventana en un color más oscuro. Son esos 3 balcones los que hay de ese color, y luego ya los demás tienen un marco blanco. Entonces creo un color oscuro, un poquito azulado, mezclando un poco de negro y azul ultramarino, para hacer todo el interior de las puertas y ventanas, que tienen una carpintería alrededor de los marcos bastante oscura. Y entonces pues en la parte lateral izquierda dejo un marco blanco y ya con eso voy haciendo el interior de las ventanas.
Aquí en la escalera lo que hago simplemente es marcar los escalones en color de piedra, así con unas pinceladas cortitas horizontales, y con eso ya más o menos me queda definida la escalera. Se ve que es una escalera que es de piedra, de encalada y que tiene los escalones un poquito más oscuros. Aquí en la parte de las tejas, toda la parte de abajo de las tejas dan sombra sobre el tejado, sobre la pared, y entonces esa sombra la hago en un gris oscuro, aprovecho también el color que he creado. Y ahora doy un poquito de marrón en toda la parte de ahí arriba de la cornisa, porque son unas vigas de madera que hay, y marco un poco la forma de la cornisa. Veis que ya más o menos va quedando la casa bastante definida. Entonces, en toda la zona del alero este que había dibujado antes en gris ya está seca, entonces voy haciendo unas líneas horizontales que van marcando como las tablas que hay en esa zona, y dejo alguna parte un poquito más clara que son unas vigas grandes que salen del tejado. Hay un par de vigas o tres que voy destacando, dejándolas un poquito más claras, y el resto las voy oscureciendo mucho porque ahí hay mucha sombra, que es la que da el alero. En la parte de abajo ahí no hay luz y queda bastante más oscuro. Ahora creo un poquito más de color muy oscuro, mezclando un poquito de marrón con algo de negro, y voy a empezar a hacer el tronco del peral. Toda la parte de abajo ya está seca, entonces estoy dándolo sobre seco totalmente con un pincel fino, y voy haciendo un poco las ramas que se ven a través de las hojas y el tronco que llega hasta abajo y se mezcla con el césped en la parte de abajo, porque el césped es bastante alto, está un poquito salvaje. Entonces, con un rotulador negro lo que voy a hacer es la parte más oscura del tronco, la que se queda ya metida en la hierba, la marco con este rotulador, dejando algunas zonas luminosas que son la hierba. De esta forma se queda muy bien marcada la textura con un rotulador que queda mucho más finito. Y esta parte negra del árbol, que es la que está pegada al suelo, la fundo con el marrón del tronco, y así queda un poquito ya degradado esa parte del tronco hacia negro, que es la parte de abajo que queda más en sombra. Con este mismo rotulador pues voy a hacer también ramas un poquito más finitas que hay en el árbol, que son continuación de las que he hecho a pincel, y luego algunas otras más finas ya en las puntas. Esto da un poquito de textura al árbol y le da un poco de variedad, y hace menos uniforme toda la parte de la copa del árbol que he dado antes en verde. Ahora aprovecho este color marrón que he hecho para el árbol para ir empezando a darle un poco de textura de piedra a toda la pared izquierda. La piedra normalmente son como círculos o son partes redondeadas así grandes que hay de distintos tonos, entonces pues podéis ir dando como puntitos de distintos tamaños. De momento lo estoy dando con este marrón, luego pues lo puedo dar con un poquito de azul, un poco, de forma que se quede creada una textura ahí de piedras de distintos colores que imite un poco la forma de la piedra. Ahora ya con un amarillo directamente, cogido de la pastilla, un amarillo limón, pues voy dando todo el interior de las peras, que quede el color lo más intenso posible y lo más amarillo posible para que se diferencie bien del verde del fondo. Ahora ya con este rotulador marrón, un rotulador de Unipin como los negros que tengo, pero de color marrón,
y con ese voy a ir haciendo ya sobre toda esta parte que está seca los palos de toda la galería esta donde va la parra encima. Voy haciendo los palos en la parte que se ven por abajo del árbol. Y así más o menos ya los había marcado a lápiz, entonces tengo una guía y voy haciéndolos así un poco con la distancia que veo que tienen. No importa que haya el mismo número de palos exactamente que en la imagen original, pero sí que estén separados por la misma distancia más o menos para crear toda esa galería que hay. Marco también alguna línea horizontal que se vea, que defina bien un poquito todo el entramado ese que hay. Y también aprovecho el rotulador para hacer el balcón este que hay grande en la parte frontal derecha de la casa. Voy marcando los barrotes del balcón. Al hacerlo así con rotulador quedan más nítidos, más definidos, y al ser un color marrón, el del rotulador pues no queda tan fuerte como si fuera en negro. Todo esto hay que hacerlo cuando esté ya el color muy seco, porque si no el rotulador no correría bien sobre la pintura húmeda. Ahora con un color negro un poquito azulado, pues voy haciendo también el interior de estos balcones de aquí. Veis que dejo la parte del marco amarillo que di al principio, y al ser este color que estoy dando muy oscuro, pues tapa ya todo el amarillo. Aprovecho para darle un poquito más de sombra y contraste al alero. Y ahora con un rotulador negro ya voy haciendo detallitos más finos, como son las sombras que pueden ir dejando las tejas, que le dan un poco de volumen y de textura a todo el tejado. Empecé haciendo las líneas de color así en las columnas de teja, y ahora lo que estoy haciendo es dividiendo las tejas para que se vea que son piezas independientes, sueltas, y que no son columnas simplemente, sino que son columnas formadas por muchas piezas. Esto es interesante hacerlo, dar de vez en cuando alguna sombrita así muy negra, sin exagerar mucho para no tapar el color así de teja que he dado al principio con acuarela, pero sí dar algún toquecito así un poquito irregular para que imite un poco la textura de las tejas. También puedo remarcar un poco la forma de las ventanas, así queda más nítido y más definido todo el contorno de las ventanas. El interior sigue siendo de color de la acuarela que di, pero los bordes son un poquito más nítidos. También intensifico un poquito las sombras de las tejas sobre la pared, ya al final del tejado, y, y con eso pues gano un poquito de contraste. Aquí es importante que haya bastante contraste entre una zona y otra, porque es el color lo que define la forma y no hay una silueta de rotulador negro. También voy haciendo un poquito más de ramitas por algunas zonas del árbol para que quede todo el entramado de ramas bastante uniforme por toda la copa del árbol. Utilizo también un rotulador un poquito más fino para dar ya ramitas muy pequeñas al final del árbol.
Y ahora con un rotulador más grueso de 0,8 o así si tenéis, pues voy a dar los troncos de toda la parra esta que está encima de la galería. Son troncos muy retorcidos que van haciendo así como una espiral alrededor de los palos del entramado. Bueno, no tienen que ser exactamente igual que los que veis en la imagen, pero sí que haya 2 o 3 troncos así gordos y muy retorcidos que vayan subiendo desde el suelo hasta la parra. Esto lo podría hacer también a pincel con un color marrón oscuro, pero así a rotulador en negro queda más contrastado, y como son troncos muy finitos, pues tampoco hay mucha diferencia. Ahora lo que voy a hacer es ir intensificando un poquito el árbol del peral este que hay en primer plano. Por un lado, para diferenciarlo del resto de verdes que hay, el verde de la parra ese que hay al fondo, pues quiero que destaque bien el árbol, y como está más en primer plano que la parra, pues tiene que tener un color un poquito más intenso. Entonces, sin llegar a llenar toda la superficie del árbol, pero sí que voy intensificando bastante, sobre todo alrededor, por ejemplo, de las peras, y así defino un poquito más las peras porque le doy más contraste a la zona, y eso hace que se vea mucho más amarillo la zona de las peras, y que haya también un poquito más de sombra por dentro del árbol. Al hacer estas ramas últimas de aquí, pues le voy dando también puntitos sueltos que hacen que esas ramas queden más marcadas, que se vean que son ramas de hojas pequeñitas que ya van saliendo al final del árbol, y le da al contorno del árbol mucha más rugosidad, que hace que sea como más realista el árbol. Los árboles normalmente tienen muchas hojas pequeñitas, no es una superficie eh, uniforme, sino que está formada por hojas pequeñitas. Entonces, cuanto más se dé esa sensación de hojas pequeñas que salen en el contorno, pues quedará el árbol más definido. Las partes de abajo del todo que están ya más en sombra en el árbol se pueden dar directamente con negro para que quede muy contrastado y muy oscura toda esa parte de abajo, y así le dais un poquito más de volumen al árbol. Todas estas sombras tan oscuras que estoy dando las podéis dar incluso con témpera negra, con gouache, porque la idea es que quede un color bastante opaco, que cubra bastante, que haga bastante contraste con el fondo para que este árbol de primer plano destaque mucho. Incluso las partes más finas de las hojas así del extremo, pues podéis darla con rotulador directamente y os va a quedar bien. Y toda esta zona destacará sobre el fondo del césped y de la parra. Y luego quedará otra zona al fondo, en el último plano, que son los montes. Bueno, pues con esto ya quedaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.